El neoliberalismo es un movimiento de actualización del liberalismo que surgió después de la Primera Guerra Mundial. Propone que el Estado no debe de intervenir en los asuntos jurídicos y económicos. El neoliberalismo, como modelo hegemónico del capitalismo a escala global, fue asumido por Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, con el apoyo de instituciones financieras a nivel global como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, organismos que promueven la liberalización económica y financiera, la desregulación, privatización y apertura de las economías al mercado mundial, la precarización de las relaciones laborales y la retracción de la presencia del Estado en la economía. El neoliberalismo se impuso como la mejor alternativa al agotamiento del periodo de mayor crecimiento expansivo de la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Esto entre la década de 1940 y 1970, que es considerada como la época de oro del capitalismo con un crecimiento global alto. Trabajaremos con estos tres modelos de Estado. El Estado liberal, surgido a partir de la Revolución Francesa de 1789, el Estado neoliberal, surgido, como ya dijimos, con Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos, pero en el caso nuestro, en el caso mexicano, con Miguel de la Madrid en 1983. Y el tercer modelo de Estado es el Estado post-neoliberal, desarrollado por Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y que se trata de implementar un estado de bienestar que está en plena construcción. ¿Quién fue este ideólogo del neoliberalismo llamado Friedrich August Hayek? Pues fue un premio Nobel de Economía en 1974, economista, jurista, intelectual y filósofo, crítico de la economía planificada y del socialismo, y es conocido principalmente por la defensa a ultranza del liberalismo económico, del primer modelo que vimos. Friedrich von Hayek decía que los estados del bienestar conducen al totalitarismo porque restringen la libertad humana y del mercado. Entre las características del Estado neoliberal se encuentran el libre mercado, eliminar el gasto público por los servicios sociales, la desregulación económica, la privatización de las empresas públicas de bienes y servicios estratégicos, esta eliminación del concepto del bien público o comunidad y se le da preponderancia al concepto del individualismo. Entre los dogmatismos neoliberales se condena la planificación económica, la socialización de las inversiones, una economía mixta porque el Estado no debe de intervenir, es solamente el libre mercado, el liberalismo clásico. Se condena los principales instrumentos del estado de bienestar, como son las transferencias directas de recursos para las capas más desfavorecidas de la sociedad, la universalización y la gratuidad de la educación y de la salud. Se condena la protección comercial interna de los estados. Los neoliberales están en contra de la intervención en la economía del Estado porque la califican de antiproductiva, ineficaz e ineficiente. Repiten como un mantra que las empresas privadas son muy superiores en organización y productividad a las empresas públicas porque estas empresas públicas tienen altos costos de operación que llevan al despilfarro y al desperdicio de los recursos económicos, que los productos que elaboran las empresas estatales no tienen buena calidad y son muy encarecidos. También
repiten hasta el cansancio que esas empresas públicas siempre necesitan de subsidios con recursos públicos, lo cual viene a agravar la situación de las finanzas públicas, sin entender que hay bienes estratégicos, hay bienes y servicios indispensables para la dignidad de todas las personas, que pasan a ser derechos, como derecho al agua, como el derecho a la vivienda, como el derecho a la educación, que no pueden estar en la libre oferta y demanda, porque siempre habrá gente que no tenga la capacidad económica de adquirirlos y que por esa dignidad que se les debe de respetar, deben de dárseles universalmente y gratuitamente. Entre las recetas para resolver las crisis económicas están fortalecer el mercado y la libre competencia, aceptar que el mercado puede y hasta debe funcionar con márgenes de desempleo, que reducir la presión fiscal a las empresas puede resolver las crisis económicas. Otra de las principales recetas para resolver las crisis es facilitar líneas de crédito de fondos públicos en condiciones favorables, es decir, que el Estado subsidie y rescate a las empresas privadas con fondos públicos. Ahora veamos las diferencias entre el estado de bienestar y el estado neoliberal, puesto que ambos intervienen en la economía. Sin embargo, el estado neoliberal interviene para fortalecer las finanzas y las capacidades de las empresas privadas, como rescatándolas, haciendo fobaproas, y en cambio el estado de bienestar favorece y protege a los desvalidos con transferencias directas, con becas, con pensiones para los adultos mayores, con universidades gratuitas, con seguridad social universal y gratuita. La excusa neoliberal para privatizar todas las empresas y los sectores económicos estratégicos de un Estado es que si hay monopolios del Estado como Pemex, como Comisión Federal, se va a romper la libre competencia y por lo tanto va a ser eso un lastre económico. Sin embargo, no entienden que hay sectores estratégicos que deben de garantizar a las personas un mínimo de bienestar y que esos bienes y servicios deben de operar con lógicas más allá del libre mercado, de las ganancias, del lucro. Es decir, lo que está en juego ya no son solamente bienes y servicios, sino también son derechos. En concreto, el espíritu emprendedor de los neoliberales los lleva a sostener que casi todo debe estar en el mercado, incluso la propia naturaleza. Todo debe de ser privatizado, bienes, recursos y hasta la cultura. Todo debe estar sometido a las reglas del mercado. Es el neoliberalismo la privatización de los derechos humanos. Ya suscríbete al canal.